Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión de este domingo 28 de junio del 2020 para participar de la predicación de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los hermanos de la Iglesia Comunidad de Berea y bienvenidos también a todos los hermanos que se han unido a este enlace y personas invitadas, sean todos bienvenidos. Esperamos en el Señor tener un buen tiempo en la palabra de Dios y ser edificados por medio de ella. Hermanos, seguimos orando por la apertura de nuestras reuniones y en general de las iglesias aquí en nuestra ciudad y en el país. A pesar de que las autoridades parecen haber retrasado un poco el cambio a este color verde, pues nosotros vamos a seguir orando, esperando que de una manera pronta podamos nosotros reunirnos y gozarnos en el Señor y participar de la comunión de los hermanos. Damos gracias a Dios porque hay muchos hermanos que se están enlazando a los estudios bíblicos de los miércoles. Recordemos que los miércoles se transmiten los estudios bíblicos a las 7:30 de la noche. Es un tiempo muy especial. Hay hermanos que entran en el Zoom y muchos otros hermanos están en el Facebook. Damos gracias a Dios por eso, por el interés que Dios pone en los corazones de muchas personas y los hermanos en especial para poder escuchar la palabra de Dios. Recordemos que ya estamos transmitiendo los servicios de los domingos en la tarde, así que este domingo en la tarde a las 5 de la tarde, a las 17 horas, vamos a tener el segundo servicio como lo teníamos antes de esta pandemia. A las 5 de la tarde la predicación de la palabra de Dios. Es un segundo servicio que tenemos aquí en nuestra iglesia. Así que ustedes pueden conectarse esta tarde a las 5. Damos gracias a Dios también por la fidelidad de Él de sostener esta iglesia en todos los sentidos, espiritualmente y también económicamente. Económicamente lo hace también a través de la fidelidad de cada uno de ustedes y estamos agradecidos a Dios. Ustedes saben cómo dar las ofrendas por los mecanismos que la iglesia tiene. Ustedes lo pueden ver esto en el boletín que se encuentra en el Facebook. Damos gracias a Dios también, estamos agradecidos por Él porque estuvimos orando durante esta semana por la hermana Malena y la hermana Eulalia y ha habido una notable mejoría en ellos y damos gracias a Dios por ello y nos mantenemos en oración por nuestros hermanos necesitados. Bueno, sin más, vamos a tener un tiempo de alabanzas al Señor. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día siempre yo pienso en ti y tu presencia es luz para mí.
Cantemos por fe. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminemos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por fe. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas, cantemos. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Él. El que la muerte venció a la cruz. Por fin la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, y sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no. Sus promesas, una vez más. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Que amor no recuerda todo mi pecado, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias muy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Me aguarda constante espera, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es sus misericordias hoy nuevas son, nada son muchas, su gracia es mayor. Vamos a empezar con una oración para dar paso a la predicación de la palabra de Dios. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros malvados pecadores y nos ha justificado, porque murió por nuestros pecados. Lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en su propio cuerpo, que fue su muerte, y nos ha imputado su justicia a nosotros para que seamos justificados delante de ti, Señor. Habiendo hecho esta obra tan grande, habiendo establecido que por la confesión de pecados nosotros mantengamos esta relación contigo de gozo y de comunión contigo, Padre, te pedimos, Señor, que en este tiempo nos ayudes a que nosotros estemos conectados contigo, tengamos esta comunión contigo y que tu palabra sea una bendición para nosotros, que la podamos entender, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y la podamos recibir esta palabra como tu verdad y que haga transformación en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Levanta nuestro espíritu, Señor, aquellos deseos de tener hambre de tu palabra, de buscar más tu rostro, sea aumentado en nuestras vidas, Señor. Que busquemos, Señor, tu verdad, Padre. Gracias por este tiempo que nos das. Nos depositamos en tus manos, Señor, esperando que obres en nuestros corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5 y nos encontramos estudiando desde el verso 16 en adelante. A todo este texto del 16 al 26 se le ha titulado Viviendo
viviendo en el Espíritu Santo, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Es decir, el creyente vive en el poder del Espíritu Santo. Y Gálatas 5:16 nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La única manera de poder vencer los deseos carnales es caminando en el poder del Espíritu, como nos dice este versículo. Y ya lo hemos visto, es un paso a la vez, siguiendo el camino que el Espíritu Santo establece. Y esto no es una experiencia especialmente emocional, no es algo así, no es una experiencia de milagros. Hay gente que cree que porque vas a ser empoderado por el Espíritu Santo, entonces tú tienes que hablar en lenguas, tienes que experimentar algunos desmayos y cosas como esas. Pero la verdadera obra del Espíritu Santo es ajena a todas estas cosas. Es ajeno a todas estas cosas. Caminas en el Espíritu cuando tú sigues el camino que el Espíritu Santo a donde se está moviendo. ¿Cuál es ese camino por el cual el Espíritu Santo se está moviendo? Es el camino de la revelación. Es el camino de la palabra de Dios. Es el camino de la voluntad de Dios. Por ese camino se mueve el Espíritu Santo. Ese es el camino que nosotros debemos transitar. Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu, es decir, ser dominados por el Espíritu, ser gobernados totalmente por el Espíritu. Y en el pasaje paralelo de Colosenses 3:16, que significa lo mismo. Ser llenos del Espíritu, ser dominados por el Espíritu, es lo mismo que dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que esta palabra de Dios que es derramada en tu vida, entonces comienza a controlar tu comportamiento. Y bajo el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, entonces caminas en el Espíritu. Así que no es algo milagroso, no es algo que nosotros estemos sintiendo, algo especial. Muchos hoy en día están diciendo que pueden sentir de una manera especial la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, pero la Biblia no dice nada sobre eso. Pablo más bien nos hace saber, dice: sé que el Espíritu Santo mora en mí porque tengo nuevos afectos, porque amo al Señor, porque amo al Padre, porque amo al Hijo, porque amo al Espíritu Santo. Y eso ha sido ajeno a nuestra carne caída. Antes de ser convertidos nunca teníamos estos deseos, jamás. Pero una vez que el Señor ha obrado salvación en nosotros, entonces han venido todos estos deseos. Es decir, que tenemos como nuevos afectos, tenemos nuevos afectos. Deseamos ahora adorar a Dios. Antes no queríamos eso. Ahora deseamos complacer a Dios, queremos honrar a Dios, queremos servirle a Él. Ahora queremos amar el Evangelio y deseamos proclamar este Evangelio. Deseamos que muchas personas sean alcanzadas por este Evangelio y de hecho por eso oramos por esta conversión de las personas. Entonces tenemos el anhelo de amar a los demás como me amo a mí mismo. Entonces esos son los impulsos que indican que el Espíritu Santo está morando en nosotros, que está morando en ti. Bueno, esta es la esencia de la vida cristiana. No estamos buscando algo anormal, no estamos buscando algo altamente emocional, tal vez como muchas personas, pero el patrón es desear seguir los impulsos del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo nos ilumina en la comprensión de la palabra de Dios. Porque si yo no entiendo la palabra de Dios, si yo no sé lo que enseña la palabra de Dios, voy a encontrarme limitado en el conocimiento de la palabra de Dios y limitado en el camino que el Espíritu Santo establece. Y es por eso que Jesús en esa oración de Juan 17, capítulo 17, en el verso 17, le dice al Padre orando, dice: santifícalos en tu verdad, y dice: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la manera de ser santificados, de crecer espiritualmente, de conocer la verdad de Dios, es a través de conocer su palabra. Eso es lo que nos santifica. Entonces, a medida de que
nos llenamos de la palabra de Dios, vamos conociendo esta palabra y la palabra comienza entonces a gobernar nuestra vida, comienza a dominar nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo nos va a incitar en la dirección de lo que la Escritura está diciendo. Y si hacemos esto por mucho tiempo, entonces vamos a comenzar a pensar bíblicamente, es decir, vamos a tener reacciones tal vez ya no pensadas, como involuntarias, porque en nuestra mente está la palabra de Dios. Estaríamos comenzando a ser dominados por la palabra de Dios. No es que estamos recordando el capítulo y el versículo exactamente, pero cuando nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, leyendo su palabra diariamente y estudiándola diariamente, entonces todas estas verdades de la revelación de Dios nos van a llevar a pensar bíblicamente. Lo que significa, por eso Pablo dice que los cristianos podemos tener la mente de Cristo. Y el Espíritu de Dios entonces nos va a guiar por el camino de la obediencia hacia Él. Bien, esto es caminar en el Espíritu, esto es la vida cristiana. Pablo, en sus epístolas, él dice que antes de ser cristiano, la ley nunca le ayudó a caminar en el Espíritu. Jamás le pudo ayudar. Más bien, la ley le despertó pasiones pecaminosas. No estamos diciendo que la ley es mala, porque Pablo en Romanos 7:7 es interesante lo que él dice, pero señala esto. Pero mira lo que dice de la ley. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? Dice, en ninguna manera. No es que la ley es pecado. Recordemos que la ley es la manifestación de la gloria de Dios, de lo que es Dios, de la moralidad de Dios. Pero él dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Él no sabía qué es pecado, pero la ley le dijo. Eso es lo bueno de la ley, que nos dice qué es pecado y nos señala de que somos pecadores nosotros. Eso es bueno, saber de que somos pecadores. Y la ley hace esa labor. Dice, porque tampoco, dice, conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí ves? Es decir, porque la ley dijo eso, entonces los deseos de mi carne anhelan más eso. El pecado obra en mí y desea justamente hacer lo que me prohíbe la ley. Eso es lo que ocurre. Como cuando a un niño le dices que no coja un chocolate. El niño lo que va a tratar de hacer de ahí en adelante es tratar de arrebatar, de coger el chocolate. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo sobre la ley. La ley no produce justicia en nosotros. Y esta fue la falacia, el engaño de los judaizantes cuando entraron en la iglesia de Galacia, porque ellos dijeron, mira, no puedes ser salvo solo por Jesucristo, porque además de Jesucristo debes cumplir la ley. Falso. Eso es un evangelio falso. Y dijeron, no puedes ser santificado solamente por la obra de Cristo. Necesitas adicionalmente también cumplir la ley. Y ellos se referían a la ley, a los ritos externos y todas esas cosas, esas ceremonias que ellos tenían. Entonces Pablo les dijo, la ley no te salva. La ley no te santifica. El legalismo no frena la carne. El legalismo desata la carne y sus deseos. Eso es lo que hace el legalismo. Y ese es el problema. El estándar que tenemos nosotros es altísimo y todavía no hemos recibido la redención de nuestro cuerpo. Así que ahí está nuestra carne viva deseando hacer lo que siempre hace esta carne caída, que es los deseos malvados. Así que el desafío para nosotros es cómo vivimos venciendo la carne. ¿Cómo vivimos venciendo la carne? Y la respuesta la tenemos en este versículo 16 de Gálatas 5, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminando en el Espíritu no voy a satisfacer los deseos de la carne de manera automática. ¿Ves? Eso es fundamental. No solamente es una declaración proposicional, aquí vemos que hay una promesa de Dios, una promesa. Si la carne es tan poderosa, como dice Romanos 7:21, el apóstol Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo habla claramente que hay dos fuerzas en él.
Una ley es la ley de su mente, dice que ama la palabra de Dios, y otra es la ley de su carne, que están luchando entre sí. Y están luchando entre sí. Eso ocurre en todo creyente, es la misma situación para todo creyente. Y la única manera de tener victoria es caminando en el poder del Espíritu Santo. Cristo Jesús vivió toda su vida así. Él caminó en el Espíritu. Él se limitó a hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Eso fue. Él vino a este mundo, se vació a sí mismo, Él se encarnó y dejó a un lado el uso independiente de todos los poderes que Él tenía, de todos sus atributos. Dejó a un lado hacer uso de todos esos derechos divinos, y Él se sometió aquí en esta tierra a hacer exclusivamente la voluntad del Padre, y lo hizo ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo. De esa manera fue como se sometió al Padre, en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dijo a esos fariseos que lo estaban acusando de blasfemo, justamente, ¿por qué? Porque Jesús les dijo a ellos, ustedes han blasfemado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a la conclusión de que las obras que Él hacía, las señales y los milagros que Él hacía, lo hacía, dice, por los demonios. Pero Jesús estaba caminando en el poder del Espíritu Santo. Dice, todo pecado es perdonado, aún contra mí, que Él es el Hijo de Dios, pero contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Y habían caído en este pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque Él siempre caminó en el poder del Espíritu. Bien, este es el mandamiento, ya lo estudiamos en las semanas anteriores. Caminamos en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Luego del mandamiento viene el conflicto, que también lo estudiamos en el verso 17 y 18, que dicen así. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Al final del versículo 17, hagáis lo que quisiereis, se refiere a los deseos de la carne, a los deseos de la carne. Este es el placer del hombre natural. Es decir, tu carne quiere lo que quiere hacer. Pero se nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para que nos opongamos a estos deseos. Esto es algo interesante, es una buena noticia para los creyentes, lo que se nos ha dotado. Es alentador para nosotros los creyentes, porque teniendo todavía este cuerpo de muerte, como dice Pablo, esta carne con todos sus impulsos malvados, el Espíritu Santo está morando en nosotros. ¿Para qué? Para contenernos de hacer lo que nos plazca en la carne, para contenernos justamente de hacer lo que nos plazca en la carne. Y no se trata solamente de saber información de que tú sabes que algo está bien o algo está mal. No se trata solo de información, es poder sobrenatural. En Hechos 1:8 Jesús les dijo eso, que esperaran, porque ellos iban a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no se refiere solamente al poder para proclamar el Evangelio con toda valentía, ser testigos a todo el mundo de Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, sino está hablando aquí de poder contra los impulsos de esta carne caída, de la lujuria que sale de lo que nosotros somos. Ese es el poder, no como muchos dicen que es poder para hacer milagros y señales. De eso no trata ese texto. Los impulsos empiezan en nosotros. Los impulsos empiezan en nosotros. Este es el cuadro, diríamos teológicamente, la depravación humana. Esta es la depravación humana que está en el mismo hombre, en el interior del hombre. Mira un texto en Marcos capítulo 7 y el verso 20. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Dice Marcos 7:20, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Qué interesante, porque estos fariseos y los judíos se cuidaban de cosas externas, que no se habían lavado las manos, y mira, tus discípulos son sucios, se están contaminando.
Jesús le dice, oye, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. No es lo que entra en ti lo que te profana a ti. Es lo que sale de ti, dice, es lo que profana. El verso 18, mira lo que sigue diciendo, Mateo 7, 18, dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Entonces, tu problema y el mío no es lo que está fuera, es lo que está dentro de nosotros. Ese es nuestro problema. Porque todo lo malo sale de nosotros. Todo lo malo sale de nosotros. Así que no eres un producto de tu entorno. No eres un producto de tu eres un producto de tu naturaleza. ¿No? A veces podemos justificar a muchas personas y decir, no, es que yo viví en un barrio malo. No es eso. O dice, es que yo no tuve padres que me supieron guiar, que me supieron aconsejar. O yo tuve gente que no me influenció muy bien. Yo me llevé con gente que me dio una mala influencia. Oye, no es eso. No es porque vivas en esta cultura, en este tiempo, tú hayas nacido y estés viviendo en esta cultura tan caída. No es eso. No es porque haya tantos medios que abruman con tanto pecado. No, el problema es que los hombres estamos podridos de dentro. Eso es lo que dice Jesús aquí. Nosotros mismos generamos nuestro propio pecado. Nosotros mismos generamos nuestra propia contaminación. Podemos huir, podemos escondernos en una cueva y vamos a pensar de que ya abandonamos el pecado. No, nuestro pecado va junto con nosotros y lo vamos a encontrar en la cueva porque está dentro de nosotros. Podríamos reunirnos con un grupo de personas e irnos a un monasterio e intentar separarnos de este mundo pecador. Y pensar entonces de que ya vamos a librarnos del pecado. Y no, solamente vamos a tener un grupo de monjes pecadores. Porque no podemos alejarnos del pecado, no podemos huir del pecado porque el pecado está dentro de nosotros. Ese es el gran problema. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Y la lista de lo que sale del interior de nosotros lo señala el Señor Jesucristo. Mire el verso 21, dice en Marcos 7:21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Dice, salen los malos pensamientos. Mira, de dentro salen. ¿Salen qué cosa? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y Jesús le dice, oye, esto es lo que contamina al hombre. Viene de dentro. Somos pecadores hasta nuestro propio corazón. Y eso es por nuestra propia naturaleza. Producimos pecado. Esa es nuestra condición natural. Pero el hombre no solamente que está produciendo pecado desde adentro. El problema gravitante es que el pecador se opone a Dios. ¿Ves? El pecador se opone a Dios. Y de alguna manera quiere reprimir la verdad. Tal vez mucha gente no se da cuenta que hace eso. Mucha gente puede decir de sus labios que cree en Dios, que es cristiano. Pero en realidad, siendo pecadores por naturaleza, se están oponiendo a Dios, se están reprimiendo la verdad. Romanos 1:18 son textos que hemos ido muchas veces nosotros, pero es interesante porque aquí señala cómo Dios hace juicio. Dios hace juicio desde el cielo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Ves? Contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo detenemos la verdad aquí? Con las injusticias que nosotros cometemos en nuestra familia, en nuestras relaciones, con amigos, con entidades, con lo que sea. ¿Ves? Podemos profesar una cosa, pero nuestras acciones están allí con injusticias. Estamos deteniendo con injusticia la verdad. Hoy en día esto es lo que hacen muchos políticos. ¿Ves? Y nadie llega a estar en la cárcel cometiendo tantas injusticias. Con injusticia se detiene la verdad.
Esta es la condición humana, esta es la condición humana. El pecado sale del hombre y al mismo tiempo se opone a todo lo que es verdad y justo. Por tanto, Dios dice que Él hará juicio. El juicio va a venir. Y el juicio en el versículo 24, Romanos 1:24, va a ser de esta manera. Dice, por lo cual también Dios, este es el juicio de Dios, mira, los entregó a la inmundicia. Ese es el juicio de Dios. Tal vez no sea un castigo físico, aunque Dios lo puede hacer, pero cuando tú veas estas señales es porque Dios está castigando a personas, a familias o a ciudades, a culturas, a sociedades. Mira lo que dice, por lo cual también Dios los entregó, dice, a la inmundicia. La inmundicia es la lujuria. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué habla de esta lujuria? Es una revolución sexual. Entonces, cuando veamos a una sociedad que está con una revolución sexual, que solamente habla de sexo, y por un lado y por otro lado, creo que no es ajeno a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, aquí en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país. Eso es lo que estamos viviendo por todos lados. Tú vas a la internet, quieres hacer algo y encuentras allí todo sobre la sexualidad. Ves canales de televisión y todo es explotación de la sexualidad. Eso es todo lo que nosotros encontramos. Dios los entrega a los deseos de sus corazones para deshonrar sus propios cuerpos. ¿Por qué Dios hace eso? Mira el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que esta es una señal de que Dios está haciendo juicio a una sociedad, a una cultura, a una persona. Y mira lo que sigue en este juicio de Dios, el verso 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea que no solamente hay una revolución sexual, el siguiente grado en degradación de una sociedad que está siendo castigada por Dios. ¿Qué es? Mira lo que está diciendo aquí, es justamente el lesbianismo. Dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, sus mujeres. Y dice, mira el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Esa es la homosexualidad. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, este es que Dios les ha dado la retribución debida a su extravío. Estos son signos de que Dios está juzgando a estas culturas, a estas sociedades. Hay una revolución sexual, seguido de esto hay una revolución homosexual. ¿De dónde sale todo esto? Este es el patrón del hombre natural. Esto es lo que hay dentro de nosotros. Rechazamos a Dios, entonces Dios los deja ir. Nos deja ir por el camino de nuestro propio pecado. Lo que quiere decir que Dios es el que retiene, en verdad, de que este mundo no llegue a niveles profundos, ¿no? Él es el que detiene, pero cuando Él ya no quiere detener, entonces le da rienda suelta a los deseos de la carne, de todos los hombres. Y mira cómo podría terminar el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Qué terrible, una mente reprobada. Tal vez nosotros estamos aquí viendo lo que es una mente reprobada cuando alguien nace siendo mujer, pero dice que se siente hombre. O alguien nace como un hombre y dice que se siente mujer. Llegamos a una mente reprobada. Es una locura esta, falta de reconocimiento de la realidad. Y de esta locura vendrán todo tipo de cosas en el alma humana que produce esto. Mira el verso 29. Estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta es una sociedad totalmente entregada al pecado, ¿no? Los patrones de inmoralidad son totalmente abiertos. Y ves cómo hoy en día quieren enseñar a los niños de pequeñitos de 4 o 5 años, ¿no? Quieren enseñar todas estas cosas. Y todo esto viene de la naturaleza del hombre, de la naturaleza del hombre. Estas son las acciones de la carne. Esto no es del Espíritu de Dios, esto es de la carne. Ahora, de este conflicto nos lleva al siguiente punto, que es lo que queremos tratar esta mañana, que es el contraste que el apóstol Pablo presenta en este caminar del Espíritu del creyente. Nos presenta un contraste y están en los versículos, aquí en Gálatas capítulo 5, versos del versículo 19, y está hasta el versículo 26. Es muy interesante. Aquí el apóstol Pablo presenta un contraste. Hoy vamos a ver las obras de la carne, es uno, y el contraste con el fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver el primero, que son las obras de la carne, y comienza aquí en el versículo 19. Mire lo que dice. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vaya, qué tremendo. Un comentarista, Betz, dice: el mal ocurre en innumerables formas, dice, y solo algunos ejemplos se proporcionan en la lista. Es decir, que este comentarista dice que esto no es toda la lista de los pecados en realidad, sino que está sugiriendo, está presentando nada más una lista de posibles muchos otros pecados. ¿Por qué se dice esto? Porque el texto dice: y cosas semejantes a estas, y cosas semejantes a estas. Indica que no es una lista exhaustiva, que esos son todos los pecados. No, esos solamente son pecados representativos para muchos otros que están adicionales allí. Ahora, Pablo divide los pecados que él enumera aquí en algunas categorías. Y la primera categoría que él va a poner, y los pone en serie, es la categoría que profana a la misma persona. Pecados que dañan, deterioran al mismo individuo, ¿sí? ¿Y cuál es este? Bueno, por los que vemos que comienza a presentar, se trata del pecado sexual. Ahí aparece adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos 4 que aparecen en la Reina Valera. Algunos manuscritos tempranos y varios testigos tardíos relacionados incluyen adulterio, y vemos que la Reina Valera nos incluye eso, adulterio. Pero en otros manuscritos tempranos simplemente comienza con fornicación, ¿no? Y algunos comentaristas importantes consideran que el adicionarse adulterio es solamente para de alguna manera armonizar con otras listas que salen como las que hemos leído anteriormente del mismo Señor Jesucristo, que Él comienza con adulterio. Pero en realidad en los manuscritos más tempranos simplemente comienza con fornicación, y nosotros vamos a limitarnos a esto. Vamos a comenzar desde fornicación porque, como van a ver, está contenido el adulterio allí, así que lo vamos a comenzar así. Entonces, estas son características del deseo malo de todo ser humano, Y cuando a una sociedad se le permite seguir a su suerte por rechazar a Dios, entonces estos pecados de alguna manera tienden a multiplicarse dentro ya de la sociedad, ¿no? Porque el juicio de Dios es justamente retirar la restricción. Dios restringe para que este mundo no se vuelva totalmente malvado. Él está restringiendo. Pero cuando Dios dice, bueno, hagan lo que ustedes quieren, entonces ha quitado sus restricciones, y eso es juicio de Dios. Y que se conviertan en lo que ellos quieren, ¿no? Eso es el juicio de Dios. Entonces veamos este primer vicio que menciona el apóstol Pablo aquí, y dice fornicación.
La Biblia de las Américas, que es una traducción muy buena, lo traduce como inmoralidad. Entonces aquí nosotros en nuestra Reina Valera tenemos fornicación, pero en la Biblia de las Américas aparece inmoralidad. Ahora, en el original esta palabra es forneia. Forneia es donde viene la palabra pornografía. Nosotros conocemos muy bien esto, y esto significa inmoralidad sexual. Esto es lo que significa inmoralidad sexual, ¿no? La raíz de este verbo originalmente tenía que ver con tener una relación sexual con una prostituta, pero la palabra en tiempos antiguos se expandió para significar cualquier que hoy en día nosotros tenemos conocimiento. El mundo greco-romano de aquellos tiempos se destacó por una considerable apertura en materia sexual. Era tan abierto el mundo greco-romano, por lo que Pablo está enfatizando aquí que la conversión significa que el creyente tiene una nueva orientación sobre los hábitos sexuales. Totalmente es un cambio cuando venimos a los pies de Cristo. Ustedes pueden recordar cuando Pablo escribe en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5 y les dice a ellos, esta carta la estudiamos aquí hace algunos años atrás, y él les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿A dónde estaba habiendo fornicación? En la iglesia, en el seno de la iglesia. Y les dice, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, que aún los gentiles, los grecos, el mundo greco-romano, lo veía como algo horrendo, como algo feo. La persona no creyente de afuera veía este pecado que estaba ocurriendo dentro de la iglesia como algo horrible, y la iglesia no se estaba dando cuenta. ¿Qué era? Bueno, ahí dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira, una relación sexual de alguien con su madrastra, muy posiblemente. Y el verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, porque la iglesia no hacía nada. No le decía nada a aquel joven, a aquella señora, absolutamente nada. Parece que el creyente, el que parecía ser creyente, era el joven. Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, tenía que proceder la iglesia a tratar un pecado como este. En la primera carta a los Corintios, también en el siguiente capítulo, del 5 viene el 6, en el versículo 13, en la segunda parte dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 18 dice, huid de la fornicación. ¿Sí ves todo lo que dice la palabra de Dios respecto a este vicio? Y en 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El único lugar autorizado y que es hermoso la relación sexual es dentro del matrimonio, no más. ¿Ves? Lo demás cae en la categoría de fornicación, de forneia, que es esta inmoralidad sexual. También cuando escribe a la carta a los tesalonicenses, primera, en capítulo 4, verso 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que la carne produce esta inmoralidad, de adentro. Esta carne es lo que produce esta inmoralidad. Y a veces podemos encontrar esta inmoralidad dentro de la iglesia, como ocurrió con los corintios. Entonces la disciplina debe ser firme de la iglesia en pecados como estos. Hoy en día hay muchas personas que se llaman cristianos y que viven juntos, hombres y mujeres, pero sin matrimonio, ¿ves? Y ellos profesan que yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero viven sin matrimonio, o sea, no se han casado, pero viven como si fuesen un matrimonio. Eso es fornea. Eso es obra de la carne, eso no puede ser obra del Espíritu. Hay homosexuales que se dicen llamar cristianos y exigen ser aceptados dentro del cuerpo de Cristo. Eso no es una obra de Dios, eso no es una obra del Espíritu, eso es obra de la carne. Así que cualquier tipo de comportamiento sexual fuera de la relación entre marido y una esposa cae en esta categoría de forneia, que es inmoralidad sexual. El segundo vicio, miren el verso 19 que nos
nos muestra el apóstol Pablo es inmundicia. Inmundicia nos dice la Reina Valera, pero en otra versión de la Biblia habla hoy, dice impureza, es impureza. Qué interesante, ¿no? Inmundicia es impureza. En el original esta palabra es acatarsia. Esto tiene catarsia, no acatarsia, sino catarsia, tiene connotaciones habituales de limpio, de puro, de algo que es libre de manchas, que es libre de vergüenzas. Y si le anteponemos esta letra A, sería acatarsia, entonces significa justamente impureza, ¿no? Es la inmundicia, como lo resume aquí la Reina Valera. Este es un comportamiento ilícito también sexual, y es en su propia naturaleza impuro. Es otra manera de ver la inmoralidad de la fornella. Es lo mismo, todos estos pecados tienen que ver con la fornella, con el pecado sexual, pero es una manera diferente de verlo, ¿no? Es como un pecado donde la sexualidad es algo impuro, ¿no? Es algo impuro. El tercer vicio que aparece aquí en el verso 19 es lascivia. La versión de la Biblia de las Américas dice sensualidad, lo traduce, sensualidad. Aselgía es la palabra en el original que significa libertad sexual, es decir, sin restricción alguna. No hay restricciones, hay un exceso sexual. Eso es lo que está diciendo cuando dice lascivia, es dar rienda suelta al deseo sexual. No hay restricciones, hay un exceso y va eso tan lejos en la lujuria y deseo que no hay fin para que la persona pueda detenerse en algo, sino que hará lo que quiere hacer, el deseo de su carne. Bien, esto es lo que produce la carne. Esto es lo que produce la carne, ¿no? Estas son las obras de la carne, es lo que estamos estudiando, las obras de la carne. Va a profanar en primer lugar a la persona en el interior, desde su interior, particularmente va de una manera sexual. Así es como lo va a destruir, ¿no? De una manera sexual, con pecados sexuales. El segundo grupo de vicios que el apóstol Pablo menciona aquí no tiene que ver ya con la profanación de la misma persona, este es el primero, sino va a tratar de profanar la relación de la persona con Dios. Va a tratar de destruir la relación de la persona con Dios. ¿Y cómo lo hace? Mira, el primer vicio que lo presenta Pablo es la idolatría, que esto es lo que sale del corazón humano. ¿Qué es lo que sale de la carne? De la carne sale idolatría. Eso es lo que sale de dentro de todo hombre, de su corazón. Es decir, que se retuerce y pervierte la relación con el Dios verdadero. Va a pervertir la relación con el Dios verdadero. La carne va a hacer ídolos. La carne va a levantar ídolos. Va a desarrollar otros dioses para que el individuo adore a otros dioses. La carne va a hacer que tú adores a algo, que adores a alguien, que adores algún evento, algún deseo que tú tienes, ¿no? Alguna experiencia que la adores. Algo va a ser la carne. Algún pasatiempo podría ser la idolatría que tu carne levanta para que te alejes completamente de Dios y estés allí abocado a ese ídolo. Algún tipo de entretenimiento podría ser un ídolo, porque todo eso puede convertirse en una mayor adoración a Dios, y eso ya es idolatría. No solamente vemos en el Antiguo Testamento que hay imágenes. Hoy en día ya ni las iglesias tienen imágenes, ni aún los católicos han quitado las imágenes, pero hablamos de los ídolos que el corazón levanta, ¿ves? Y que pueden ser cosas nobles, pueden ser cosas buenas, deseos buenos, pero que se transforma en un momento en lo principal y Dios en segundo lugar. Eso es una idolatría. Persigue en una dirección opuesta a adorar a Dios. Esto es una obra de inmoralidad, porque el mayor acto de inmoralidad es rechazar al Dios verdadero. Y la idolatría es eso, rechazas al Dios verdadero para adorar cualquier otra cosa. Y esto puede abarcar cualquier tipo de religión falsa o cualquier otro ídolo que puedas inventarlo en tu vida, ya sea un ídolo material, ya sea un ídolo, una meta en la vida.
puede ser un ídolo para cualquier persona, o algún tipo de logro puede convertirse en un ídolo. Estás envanecido, estás orgulloso por algo que conseguiste, que comienzas a adorarte a ti o a ese logro y dejaste a Dios a un lado, o algún tipo de objeto, como muchos hacen. Entonces la carne va a distorsionar tu relación con Dios de esa manera, levantando ídolos. El segundo vicio que aparece en esta distorsión de la relación con Dios, en el verso 20 dice hechicerías. En el idioma original lo que dice es farmaquía, ¿no? De las cuales tú y yo conocemos la palabra farmacia, y la farmacia es un negocio más donde se venden medicamentos. Pero esto significa droga, en realidad. Farmaquía significa droga, y las drogas eran asociadas en aquellos tiempos con la religión antigua, porque había todo tipo de chamanes, de brujas, de brujos en el tiempo antiguo, que usaban cualquier cosa, ya sea para fumar o dispensaban algunas pociones allí, algunos líquidos, porque había en ese tiempo todas las cosas que tú ponías a la intemperie se fermentaba, y entonces daban algún tipo de bebida alcohólica, y en esas culturas antiguas las cosas se fermentaban muy rápido, y siempre habían estas cosas disponibles así. Entonces esto que es drogas, así es como lo llama la Escritura, se utilizaba como un medio de que la persona podía tener una conexión, una comunión con los dioses, ¿no? Y era a través de esta magia, de esta brujería. Esto lo hacían las religiones falsas. Entonces cuando ellos estaban ebrios, cuando ellos estaban drogados, pensaban que se estaban conectando con los dioses elevados y que ellos estaban teniendo esta comunión con los dioses. Así que en los escritos antiguos aparece abundantemente, como Aristóteles, la misma Septuaginta utiliza esta palabra y la conecta con la brujería, porque era común en el tiempo que las brujas en este mundo antiguo utilizaban todo este tipo de cosas que se llama farmaquía, que es drogas. Pero esto es lo que hace la carne. La carne te va por perseguir por el camino de la falsa religión oculta. La carne te va a enviar de esa manera. La carne hará que quieras distorsionar tus percepciones para que tú tengas una idea falsa de que te has conectado a un nivel con los dioses o con Dios. Y todo esto es falso, ¿ves? Como que has alcanzado un cierto nivel trascendente. Todo eso es un engaño, ¿no? Como que has llegado a conectarte con la deidad. La tercera categoría de vicios que presenta el apóstol Pablo, bien, como hemos visto, no solo que corrompe la vida de la persona, corrompe también la relación con Dios, pero esta tercera corrompe las demás relaciones humanas. Las demás relaciones humanas. Mira el primer vicio que muestra el apóstol Pablo, dice enemistades, y ya tiene que ver con las relaciones con las demás personas. Enemistades. En el original significa odio esta palabra. En el idioma griego significa odio. Esto es lo natural de la carne. ¿Qué es lo que hace la carne? La carne odia. La carne odia. Es posible que puedas encontrar algunas personas que amas, como tus hijos, tu cónyuge, tal vez a la familia, pero básicamente, por naturaleza, la carne va a odiar. Y es lo opuesto al amor. Y esa es la idea de que hay hostilidad aquí, de que esto es hostilidad. Es una especie de odio hostil. En el plural, lo utiliza en el plural que es odios. Así es como aparece en realidad, es odios en el idioma original. Es decir, que estamos marcados por todo tipo de odios en todos los niveles y en todas las ocasiones. Por eso es que hay enemistades. Así es como vive la gente hoy en día. ¿No has visto tú que no hay ese compañerismo en el trabajo, en los grupos, que siempre está estas enemistades? Son los odios. Y como resultado de esos odios, la carne está marcada por el siguiente, que son los pleitos. Mira lo que dice el verso 20, los pleitos. Y este pleito significa que hay entonces discordia. ¿Ves? No puede haber comunión, no puede haber armonización allí. Hay discusiones. Y todo esto está marcado por el siguiente, que dice los celos. Y eso significa ira, también estos celos significa ira. Esta ira es producida ¿por qué? Por el odio.
La ira de alguna manera exacerba por las contiendas, las discordias y las discusiones. Y finalmente el verso 20 dice iras. La versión NBI de las Escrituras es interesante porque lo traduce arrebatos de ira. La Reina Valera solamente dice iras, pero la versión NBI dice arrebatos de ira. Estos 4 términos tienen que ver con la ira. En el idioma original es una sola palabra que aquí se escribe timos, que no significa una ira ardiente, sino una ira explosiva. Eso es lo que significa, una ira explosiva. Y los traductores hacen bien de la NBI para ponerle arrebatos de ira. Creo que nosotros lo entendemos bien cuando alguien tiene un arrebato de ira, ¿no? Explosionó, una ira explosiva en un momento. Entonces, ¿qué es natural para nosotros? Lo que es natural para todos los seres humanos es lo que dice aquí: fornicación, inmundicia, lascivia. Eso nos destruye con la inmoralidad sexual nuestras propias vidas. Luego viene nuestra relación, destruir la relación con Dios, nuestra relación con Dios, y por eso aparece la idolatría y las cosas asociadas con la idolatría. Y luego destruir nuestras relaciones humanas, y ahí muestra el odio, la lucha, los celos y esta ira explosiva, estos arrebatos de ira. Mira, la carne genera la forma en que la mayoría de las personas viven sus vidas. Este es el patrón, la forma como las personas viven. Mira lo que sigue diciendo el verso 20. Así es como viven las personas. Dice contiendas, dice disensiones, que es divisiones. Hay divisiones en la familia, en grupos, en todo. Dice herejías. Esto es una división, pero como un grupo, como una especie de secta, como un grupo separado que se divide, ¿no? Las herejías. Y el verso 21 dice envidias. Ahora, es interesante en estas 4 cosas, dice contiendas, disensiones, herejías, en estas 3 primeras. Hoy tenemos la justicia social que se está proclamando en algunos países y por el mundo entero, haciendo creer que casos aislados de injusticias sociales son injusticias sociales en todos los grupos. Eso es una trampa, ¿sí? Eso es una trampa, y que se están cometiendo injusticias a las razas y a muchas otras categorías que salen el día de hoy, como el caso del policía blanco que actuó con violencia contra el ciudadano negro y este último murió. Todos lo hemos visto allí por las redes sociales. Esto solamente es una manera de desestabilizar un gobierno. Y lo que sucede es que la vida se caracteriza por disputas. Ese es el gran problema. Y esto todo sale de la carne, por divisiones. Y ahí es donde la división se cristaliza en un grupo, se hace una organización y cristaliza en una institución. Y entonces, verso 21 dice, las envidias siempre están presentes. Así es como está viviendo este mundo. Así es la vida de este mundo. Y luego sigue diciendo el verso 21, homicidios. Si nosotros vemos la cantidad de bebés abortados, es espantoso. 85 abortos por minuto en el mundo. 85 abortos por minuto. 45 millones de abortos por año. ¿Cuántos asesinatos diarios y en el año comete el mundo? ¿Ves? Y esto nos hace dar cuenta lo que la carne produce. Hay organizaciones mundiales que defienden un árbol y aseguran de que esa defensa de ese árbol esté dentro de las leyes de los países para defender ese árbol, pero no defienden la vida de millones de bebés por los abortos. No hay eso, ¿ves? No hay eso. El presidente Donald Trump está en contra del aborto y millones de personas le odian por ello. Millones de personas le odian por ello. Este grupo de justicia social, esta organización, defiende los casos aislados de injusticia, pero no defiende los millones de abortos que deberían estar presentes allí. Y esta carne también va a profanar entonces las relaciones, destruye todas las relaciones. La ilustración que nos da el fruto de la vid que se fermenta aquí en el verso 21 dice borracheras. Vaya, ¿sí ves? Las borracheras
esta es una indulgencia excesiva con el deleitarse. Te deleitas allí, perdiéndote en el alcohol, en estas borracheras. Y claro, las borracheras es fácil, lo que viene que son las orgías, como dice el verso 21, y cosas semejantes a estas. Incluso pueden llegar a orgías públicas en grupos, como las del templo de Baco en el tiempo antiguo. Todo esto lo produce la carne. Y estos son solo muestras, dice, porque son cosas semejantes a estas. Estas son muestras de todo lo que puede haber. Entonces, vivimos al borde de todo esto como una cosa natural. Esto es parte de los deseos de la carne. Esto es algo constante. Todo el mundo está viviendo de esta manera. No es de extrañar que la gente de este mundo entonces odie la Biblia, odia a Dios, odia a Jesucristo. No debe extrañarnos que este mundo odie el Evangelio. ¿Entiendes? El mundo hoy en día, en esta pandemia, puede aprobar la venta de licores, la apertura de los centros comerciales, la apertura de los comisariatos para comprar los alimentos materiales y podernos alimentar, pero no permite abrir los templos para el alimento espiritual. Eso es lo que debemos esperar, porque este mundo vive con lo que produce la carne. Entonces la pelea, la ira, los celos, el odio están legitimados en esta sociedad. Si tú haces estas cosas, eres un héroe. Los medios de comunicación te ponen como un héroe. Adoras cualquier cosa excepto al verdadero Dios y eres aceptado en esta sociedad. Eres bienvenido en esta sociedad porque esta sociedad está dominada por la inmoralidad. Eso es lo que está señalando el apóstol Pablo. Esto es lo que produce la carne. Y Pablo termina aquí el verso 21 diciendo acerca de las cuales cosas os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y ya lo había dicho esto antes Pablo, dice que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Entonces no es una cosa de profesar, si yo profeso, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo soy cristiano. No se trata de lo que profesas, es cómo vives, cuál es tu práctica de vida. Es cómo es que tú estás viviendo. La Biblia dice que los hombres van a ser juzgados por sus obras, pero no es porque hacemos obras es que vamos a ser salvados. La Biblia dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, porque las obras son una evidencia clara de nuestra naturaleza, si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Es fácilmente determinado por las obras que alguien hace, cuál es el patrón que está dominando, gobernando su vida. Esa palabra practican está hablando de un modelo continuo, es decir, que se hace continuamente, una y otra vez se hace el pecado, se hace esto, se vive de esta manera. Los que tienen sus vidas marcadas por estas cosas no están en el reino de Dios, dice Pablo, no son hijos de Dios, por más que tú quieras llamarte así. Si tu patrón de vida es ese, tú no eres un hijo de Dios, no estás en el camino al cielo, dice el apóstol Pablo, no es de ellos el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es interesante porque Pablo dice, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. Es lo que Dios puede hacer, cambiar. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que hay dos patrones de vida. El uno es un vivir continuo de los deseos de la carne, ese es el patrón continuo. Y el otro es que Dios cuando te ha cambiado, te ha santificado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció? Fue Jesucristo, para quitar nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados. Y eso es lo que Él ha hecho en una persona, la convierte. No solo le ha sido imputada la justicia de Dios, sino que el pecado le ha sido quitado. Y también le ha sido quitado el poder del pecado, para que no viva en la esclavitud del pecado. Es un patrón diferente el cristiano, ¿ves? No es de continua práctica del pecado,
de las obras de la carne. No vive de esa manera el creyente. El verso 6 dice, todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Y no está diciendo que nunca peca. Aquí el apóstol Juan está hablando de que no practica el pecado. Dice, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Entiendes? Si tú tienes esta práctica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, mira, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No es que nunca puede pecar, es que no practica el pecado, es lo que está diciendo, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Claramente, dos caminos, dos prácticas continuas de vida. ¿Cuál es tu forma de vivir? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Así que si tu vida está marcada por estas acciones carnales, oye, estás en la carne, no eres un hijo de Dios. El cielo no es tu morada futura, no estás en el reino de Dios. Pero las personas que están en el reino luchan con los deseos de la carne. Eso es lo que está hablando Pablo en nuestro texto. Ellos caminan en la dirección donde se dirige el Espíritu Santo y se dirigen en el poder del Espíritu. Los cristianos pecarán, los cristianos vamos a pecar, pero el curso de nuestra vida, el modelo de nuestra vida, el patrón de nuestra vida es la justicia. Es la justicia. Podremos pecar, pero el patrón de la vida de un creyente es la rectitud. No es que somos perfectos en nuestra vida, sino que la dirección de nuestra vida es hacia la perfección. De eso habla el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Y es interesante porque se nos ha dotado el Espíritu Santo que restringe los deseos de la carne para que no hagamos estos deseos de la carne. ¿Sí? Porque no se nos ha redimido la carne, todavía la tenemos y el Espíritu Santo nos ayuda. Y para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y así que la próxima semana veremos el contraste con el fruto del Espíritu Santo. Así que lo esperamos la próxima semana. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de todo esto que estamos escuchando y aprendiendo de ti, podamos ver tu gloria, Señor, y esta palabra introducida en nuestra mente, en nuestro corazón, transformando nuestra vida, Señor, para caminar en el Espíritu. Ayúdanos, es el auxilio que te pedimos. Como hombres, como el apóstol Pablo, miserable de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y él puede exclamar a gran voz, diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien hizo esta obra, y el poder del Espíritu que mora en nosotros para luchar y vencer la carne en nosotros, Señor, y sus obras. Estamos agradecidos a ti por ello, Señor. Ayúdanos a ser victoriosos. Ayúdanos a caminar en esta dirección, que es la dirección que tú nos has dado. Es la dirección de tu Espíritu. Es la dirección de la voluntad de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén.